y el campamento general de los santos lugares de Rosas, ¿no? Sí. ¿Puedo arrancar? A ver. Bueno. Bueno, este poco lo armé bastante rápido. Acá pongo los años 1838-1852, que fueron los años en los cuales se desarrolla este cuartel, que era cuartel, campamento e incluso fue prisión de la Confederación Argentina. Fue el campamento más importante, junto con el campamento de Calá, en Entre Ríos, que era el campamento del general Urquiza. Acá tenemos un mapa de lo que un poco era el primitivo San Martín, ¿no? Cuando Garay funda Buenos Aires, todos los terrenos aledaños fueron proveedores de alimentación, de carne, de leche, había chacras, pequeñas estancias, ¿no? Y esta zona de lo que hoy es San Martín primero se llamó Los Pagos de la Virgen. Había una capilla donde hoy día es la plaza central, y acá tenemos marcado tres aspectos, ¿no? Bueno, donde dice centro cívico era donde estaba la capilla, y ahí estaba la posta, que recién el historiador habló de las postas. La posta se llamaba la posta de los santos lugares, la posta de San Martín. Porque Santos Lugares era uno de los primitivos nombres que tuvo este lugar. Porque hubo dos órdenes religiosas, los franciscanos y los mercedarios. Los franciscanos estaban en lo que hoy día es la Plaza San Martín, y los mercedarios están marcados ahí, ven, en ese rectángulo con el número 2. Ahí estaban las crujías de los mercedarios, un monasterio que tenía 100% aproximadamente, que hoy es en la zona, digamos, de los boliches de San Martín. Y marcado con el número 1 es este lugar, que es la única reliquia que quedó de ese campamento, que fue el campamento militar más importante de la Confederación Argentina, que es la comandancia de los santos lugares, que les voy a explicar cómo se mantuvo, ¿no? Y en el 3 tenemos el cuartel de los chacareros, donde hoy día está el liceo. Y había un túnel que comunicaba directamente la comandancia con el cuartel de los chacareros. Donde está el liceo, bueno, antes fue el colegio militar. Por ejemplo, desde ahí salió el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Después el colegio se traslada a Palomar, y ahí es la sede de lo que sería el liceo en la actualidad. Bueno, y acá tenemos un poco lo que eran las crujías. Las crujías eran una especie de pasillo largo de muchos edificios que daba acceso a las piezas que hay o celdas que daban a los lados. Hago esta relación cuando se hablaba de crujías de Rosas, porque la historia tiene dos partes, la heurística y la hermenéutica. La heurística es la parte científica, la recopilación de información, las cartas, los monumentos. La hermenéutica es la interpretación. Cuando se produce la caída de Rosas, y hasta prácticamente 1930, es decir, durante más de 80 años, solamente se conocía una parte de la historia, que ni siquiera era la historia, era como que eran relatos hasta en folletín. Es decir, cada uno puede interpretar, y cada historiador lo interpreta de acuerdo a su legal saber y entender. Lo importante sí es tener una honestidad de no fraguar documentos, y también la honestidad de reconocer cuando aparecen nuevos datos, y uno tiene que señalar que a lo mejor no, o que estaba equivocado, o que esos datos cambian un poco la posición frente a determinado dato. Pero en el caso de las crujías de Rosas, yo he oído barbaridades. Les llamaban crujías porque crujían los huesos de los torturados, de los asesinados, de los castigados. No, crujía tiene que ver con la arquitectura. ¿Y qué eran las crujías? El convento de los mercedarios. Los mercedarios, en el año 1822, cuando se produce la reforma del gobernador Martín Rodríguez con su ministro Rivadavia, los bienes de la iglesia pasan a ser confiscados y pasan a formar parte del Estado provincial. Entonces, prácticamente las crujías de los mercedarios quedan en poder del Estado. También en este San Martín pasan cosas importantes. Vuelvo a reiterar, el primitivo nombre ya era Santos Lugares. Por ejemplo, que recién lo señaló el profesor en ese audio, ¿no? 1813, 28 de enero, el general José de San Martín cambia sus caballos en la posta de los Santos Lugares, está unas horas en la casa del coronel La Serna, y de ahí parte en esa
increíble marcha que se hace de noche, y prácticamente semidesnudos y con barro porque los mosquitos lo mataban. Pero fue una de las marchas militares más difíciles y rápidas de la historia hasta San Lorenzo. Encima llegar a San Lorenzo y tener que combatir, ¿no? En el año 1836, ya Rosas había llegado por segunda vez al poder. Ya la legislatura le había otorgado la suma del poder público. Ya el Pacto Federal, que había inspirado, había permitido que se siga disgregando lo que era la Argentina. De no producirse ese Pacto Federal del 4 de enero de 1831, Argentina se hubiera disgregado en 14 republiquetas enemigas entre sí. Ese fue un pacto de unidad. Ese pacto de unidad le daba al gobernador de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. De hecho, el gobernador de Buenos Aires era la primera autoridad del país, representaba a la Confederación Argentina en el manejo de las relaciones exteriores. Y acá en San Martín se produce un hecho muy importante. Una de las cosas que hace Rosas es tratar de solucionar el tema eclesiástico, ¿no? Había bastante denuncias de corrupción por los mismos sacerdotes, las iglesias estaban destruidas. Y don Juan Manuel, de su propio bolsillo, va a fundar o va a crear, o se va a establecer la primitiva parroquia de Jesús Amoroso, parroquia de los Santos Lugares, que está donde en la actualidad hoy día es la Catedral de San Martín, que fue inaugurada por Rosas, por su mujer, Encarnación Escurra, y por la viuda del general Quiroga, María de los Dolores Fernández. Y acá aparece a la izquierda una figura que es muy importante, que es Félix Ballester. Los Ballester están muy relacionados con la historia de San Martín. Es una familia que hasta el día de hoy existe. Hace poco ustedes recuerdan en Semida, el coronel Ballester, a quien tuve el honor de conocer. Mica Ballester, que todavía vive, es una de las fundadoras de la Universidad de la UNSAN, de la Universidad de San Martín. Los Ballester eran propietarios de grandes extensiones de tierra, de ahí es donde se lotea y se crea lo que hoy día conocemos como Villa Ballester. Félix Ballester está muy relacionada, la familia Ballester muy relacionada con la historia de San Martín, y le va a pedir al gobernador Juan Manuel de Rosas la creación de un pueblo. ¿Qué es lo que se debate o se disputa? Algún historiador local, como Roberto Conde, por ejemplo, dice que Santos Lugares nunca existió. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Como lo demostró Baldestriti, como lo demostró Morelo, como lo demostró hasta Gamalson. Fue un pueblo que se extendió, está bien a costa o favorecido por la instalación del campamento, pero era un pueblo que se desarrolló, Santos Lugares, al cual se le agregó de Rosas. Es por eso que en diciembre de 1836 se crea el primitivo San Martín, que era el pueblo de Santos Lugares de Rosas. Y es un artículo del hombre que está a la derecha, que era un funcionario de la Secretaría de Gobierno llamado Agustín Garrigós. Es un documento que está en el Archivo General de la Nación. Entonces, el primitivo San Martín, no es que San Martín se funda un 18 de diciembre de 1856. San Martín se funda en diciembre de 1836. Lo que pasa en diciembre de 1856 es que luego de la caída de Rosas, como pasa políticamente, ha pasado políticamente a lo largo de la historia, donde los que vencen escriben la historia, los que ganan escriben la historia, el nombre de Rosas pasa a ser desterrado o solamente se lo podía mencionar para injuriar. Lo mismo le va a pasar años después a Perón, donde se habla de primera tiranía Rosas, segunda tiranía Perón. Nosotros no somos talibanes, no somos fanáticos. Pensamos que la historia siempre tiene distintas miradas. Y una de las cosas que yo siempre hago es leer todas las corrientes históricas. La historia liberal, la historia social, el revisionismo en sus distintas corrientes, hasta la historia marxista. Es lo que nos permite a nosotros tener nuestras propias posiciones, nuestra propia hermenéutica. Entonces, estas dos figuras son fundamentales. En el año 37, el año siguiente, Chiclana, que era el hijo del ex triunviro, va a trazar lo que fue el primer pueblo que tenía 81 manzanas. Y acá tenemos un poco las fotografías. Estas fotografías se van a sacar alrededor de 1904-1905 y son publicadas por la revista Caras y Caretas. Estas eran las crujías de los mercenarios.
Sobre la base de las crujías de los mercenarios del año 38, que es un año muy complicado para Rosas, Rosas va a instalar el principal cuartel y campamento, que era el cuartel y campamento de los santos lugares de Rosas. Estas son las fotografías que quedaron, porque este campamento va a ser demolido, loteado, y lo único que va a quedar es la comandancia, la que ustedes la van a visitar, que es el Museo Regional Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué se llama comandancia? Porque el mismo Rosas la manda a hacer en 1840, 2 años después de su instalación. En el lugar donde él va a estar muchísimo tiempo. Muchas veces se dice casa de Rosas. No, la casa de Rosas, Rosas tenía una casa que era la casa de sus parientes políticos, los Escurra, que él le había comprado en la Parque, en la calle Moreno. Pero la virtual casa de gobierno era Palermo de San Benito, no San Benito de Palermo, Palermo de San Benito. Palermo era el propietario de esos pantanos. Hoy vemos un lugar hermoso, pero esos eran pantanos que se van a construir o se van a edificar sobre la base de las barrancas. El surgimiento de las barrancas de Belgrano tiene que ver con eso. Lo van a rellenar, esos pantanos, lo van a rellenar, y ahí es donde Rosas va a construir su casona de 16 habitaciones. Palermo de San Benito. San Benito tenía una característica, era un santo africano, un santo negro, porque era muy íntima la relación entre Rosas y la población afrodescendiente, muy íntima. En esta época 1 de cada 3 personas era de raza negra. Podemos ver cómo se ingresaba por un arco de medio punto. No tenía un primer piso, era una planta baja, pero tenía 100 por 100 prácticamente. Y la ubicación geográfica, como lo vimos, era lo que sería la calle Ayacucho y Presidente Perón, lo que hoy día se llama la zona de los boliches. ¿Quiénes nos han dejado estos relatos? Los relatos primigenios, la persona que nos puede dar el relato más fidedigno, sin duda fue quien prácticamente vivía en esta comandancia. Rosas, vuelvo a reiterar, estuvo mucho tiempo acá porque había un camino directo de Palermo de San Benito a la comandancia de los santos lugares. Pero quien estaba durante mucho tiempo acá era su edecán principal, no su edecán principal. El edecán principal se llamaba Manuel Corbalán y era un antiguo guerrero de San Martín. Pero era su edecán de confianza, que se llamaba Antonino Reyes, que incluso tenía una estancia, una pequeña estancia, donde hoy día es el golf de San Andrés, a unas cuadras de este lugar, ¿no? Estas son otras fotos, ¿no? Había fábrica de ladrillos acá, era muy importante fabricar los ladrillos, los secaban. Y de hecho cuando en el año 1905 se lotea todo San Andrés, con gran parte de estos ladrillos se van a construir muchas casas de lo que va a ser el poblamiento de San Martín Central. Ya era San Martín, a partir de 1856. En realidad el primitivo nombre que le querían poner, a través del gobernador Saavedra, era Belgrano. Pero ya había un pueblo de Belgrano. Lo que hoy día vemos como un lugar céntrico, era un pueblo alejado de la ciudad. Es por eso que le ponen San Martín. Que no es el primer homenaje a San Martín como se dice en algunos libros. Ya en la época de Rosas ya lo había homenajeado a San Martín con el nombramiento de, digamos, se va a llamar General San Martín el principal barco de la Confederación Argentina, que era liderado por esa gran figura que valía más que una escuadra, que era el almirante Guillermo Brown, ¿no? Y acá tenemos dos figuras importantes. A la izquierda, y en su mula, con su poncho, el granadero Francisco González. Hay una calle que lo recuerda. Francisco González había nacido en España, se incorpora a la segunda compañía de granaderos, hace toda la campaña a Chile, pelea en Chacabuco, pelea en Maipú, va al norte, al Perú, está en Pasco, regresa con Bogado, con los últimos granaderos en el año 1825, y se va a establecer en los santos lugares de Rosas como pulpero. Va a ser pulpero, es uno de los vecinos caracterizados que había en San Martín. También peleó en la guerra con el Brasil, Francisco González. Es uno de los que se distingue en Ituzaingó, fue alférez. Y cuando se repatrian los restos del Libertador, en 1880, es uno de los 7 granaderos que va a recibir sus restos y los va a velar. Al año siguiente va a morir
a los 100 años, Francisco González. Y sus restos se encuentran en la magnífica escultura que se encuentra en la Plaza San Martín sobre el Libertador, que fue obra de un escultor catalán llamado Josep Cardona. Esa escultura fue inaugurada en 1915. Y a la derecha tenemos el jefe nominal del campamento, que era Agustín de Pinedo. La familia Pinedo es una familia que tiene mucha historia en Argentina. Uno de sus descendientes fue una figura importante en la economía en la década de 1930, 1940, Federico Pinedo. Y uno de sus descendientes fue presidente provisorio, era el vicepresidente de Macri. Es una familia muy tradicional. Este era el jefe nominal de este campamento. Y muere insolado en Caseros. En la batalla final, que tiene 3 nombres, Santos Lugares, Morón o Caseros, él muere insolado, Agustín de Pinedo. Ese era el jefe nominal de este campamento. Y acá tenemos la foto de esta figura que yo digo que es tan importante y que tiene mucha actuación, que es... Anda avisándome por... Sí. Antonino Reyes, ¿no? Antonino Reyes, que es el que escribe su libro, en realidad lo escribe Bilbao, Manuel Bilbao, que era un historiador chileno que también vivía en San Martín, que se llama Vindicación y Memorias de Antonino Reyes. Gran parte de la historia, hasta la historia de Camilo Gorman, las conocemos gracias a Antonino Reyes. Un hombre muy querido por Rosas, muy querido por Manuelita Rosas. Hace poco se editó la segunda parte de la correspondencia entre Manuelita Rosas y Antonino Reyes. Era un hombre de mucha confianza en don Juan Manuel. Acá tenemos, esta es una foto de lo que es la comandancia, que ustedes la van a ver. ¿Qué es lo que queda original de la comandancia? Las paredes y los marcos. Las rejas no son originales, el techo tampoco, porque tenía azotea. Pero es un lugar muy importante porque Rosas está mucho tiempo acá. En los momentos más peligrosos de su gobierno, Rosas estuvo acá. Cuando se produce el conflicto de la primera guerra contra Francia, el bloqueo francés, entre marzo de 1838 y octubre de 1840, Rosas se instala acá en Santos Lugares, en la comandancia. Y de acá van a partir los chasquis, de acá van a partir los correos, los ejércitos. Permanentemente había 5.000 hombres en este campamento. Y este campamento dio origen al desarrollo de la ciudad o del pueblo de Santos Lugares de Rosas. Ya que hubo que instalar panaderías, lecherías, talabarterías. Y inclusive en determinados momentos se tuvieron que construir casas de adobe y se tuvieron que instalar tiendas de campaña. Llegó a haber hasta 16.000 hombres en un determinado momento. Entonces lo original son las paredes y tenía forma de azotea, ¿no? Bueno, el Tratado Arana-Macó, que significó un triunfo diplomático argentino, se firma en un barco de guerra francés y se ratifica acá, en la comandancia de los Santos Lugares. Hay muchas cartas, hay cientos de cartas fechadas en Santos Lugares de Rosas. Este es un cuadro que está en el Museo Histórico Nacional y es muy importante. Hablando con Horacio, es lo que siempre le digo que vamos a instalar, ¿no? Porque está fechado en este lugar, Santos Lugares de Rosas. Cuando Rosas recibe a 40 afrodescendientes, ¿no? Había una relación íntima entre Rosas y los afrodescendientes. Rosas asistía a sus candombes, a sus fiestas en San Telmo. Y ahí, por ejemplo, dice viva la libertad. Ese viva la libertad no significa terminar con la esclavitud, significa que Rosas los trataba como seres humanos, al igual que los trataba como seres humanos a los indios, al igual que trataba como seres humanos a los gauchos. Imagínense que él llega al poder, con la suma del poder, a través de un plebiscito, que no era algo novedoso, está instalado en el derecho romano. El plebiscito de marzo de 1835, 10.720 votos a favor, solamente 7 en contra, para proveerle de la suma del poder. Bueno, y de este lugar Rosas dirige la Guerra del Paraná. Y acá quiero hacer una aclaración. El historiador Luis Alberto Romero en La Nación dijo la última vez: en Argentina se festejan derrotas por la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado fue técnicamente un combate, pero fue una batalla sangrienta de 8 horas.
de 8 horas en las cuales las 12 escuadras más poderosas del mundo, una ciudad flotante de 100 barcos, se va a enfrentar contra la florinata que teníamos nosotros, que era el regimiento de Patricio, el uno grande, que pelea envuelto obligado. Ramón Rodríguez, Norberto Mancilla, Juan Bautista Torne, el sordo de obligado. Es la batalla del heroísmo, la batalla de la soberanía. Pero fue la primera batalla. Conceptualmente fue la guerra del Paraná. La guerra del Paraná contra Francia e Inglaterra, las dos potencias mundiales, tiene varias batallas. Acevedo, San Lorenzo, y sobre todo la Angostura del Quebracho, 4 de marzo de 1836. Triunfo de la Confederación Argentina sobre la Armada o sobre la flota anglo-francesa. Es por eso que termina con los tratados de paz, que fueron los dos grandes triunfos diplomáticos argentinos. El Tratado Arana-Lepledur y el Tratado Arana-Sauter, en el cual Francia e Inglaterra reconocían la soberanía argentina sobre los ríos interiores. Por eso que el día 20 de noviembre festejamos el Día de la Soberanía. Pero no es una derrota. Obligado fue el primer combate. Técnicamente fue una derrota, pero fue una victoria a los birros. La escuadra quedó prácticamente agujereada, los 100 barcos, y va a ser un fracaso militar. Y reitero, se termina esa acción con Quebracho, 4 de junio de 1836, y el triunfo argentino frente a las dos grandes potencias mundiales. Rosas lo dirige desde acá, desde la comandancia de los Santos Lugares. Y acá tenemos el caso de Camilo Gorman, ¿no? Que es un caso testigo de lo que sucede acá. Camila, bueno, no estamos apurados con el tiempo. Camila era una chica de la alta sociedad, se había enamorado de un sacerdote. No nos podemos ubicar en estos momentos. A nosotros nos parece, a mí me pareció siempre que fue un hecho, fue un grave error y un horror. Pero ese grave error y horror no fue un error de un hombre como Rosas, que fue en definitiva el que se hace cargo. Camila fue víctima de la sociedad. Camila se fuga con el sacerdote en diciembre de 1847. Son capturados en agosto del año 48. De Varadero viene directamente acá, a Santos Lugares. Antonino Reyes trata de atenderlo, lo trata de la mejor manera posible. Manuelita Rosas, la hija de Rosas, la conocía, trata de salvarle la vida. En ningún momento se pensó que Rosas iba a ordenar el fusilamiento. Pero ahí entra en escena un montón de presiones. Que a mí me extraña que un hombre como Rosas, que rechazó tantas presiones, haya cedido en esta. El padre de Camila pide un castigo ejemplar. Los unitarios, desde Montevideo, Valentín Alsina, desde Comercio del Plata, los exiliados en Chile, Alberdi, Sarmiento, la Iglesia. Rosas consulta a los 4 principales abogados: Dalmacio Vélez Arfield, autor del Código Civil, Baldomero García, Lorenzo Torres, Eduardo Lainte. Salvo Lainte, los demás le aconsejan la pena capital. Y tal es así que el 18 de agosto de 1848 ambos son fusilados. Reitero, Rosas es el único que se hizo cargo de la situación, pero Camila fue fusilada por toda la sociedad. La sociedad fue lo que ordenó, lo que tensionó para que se produzca este hecho, que fue un hecho, de mi punto de vista, y creo que de todos, un hecho repudiable, un hecho que no tenía sentido. Y también era bastante hipócrita, ¿no? Porque había sacerdotes que tenían sus mujeres y también tenían sus hijos en esa Buenos Aires. El tema es que se escaparon, se fugaron y eso tomó notoriedad. Pero fue un hecho que obviamente ninguno lo va a avalar. No existían los 2 pisos, este cuadro no está bien. Lo mismo que el daguerrotipo que existe de Camila, según su autor, uno de los principales, Bertanesian, no me puedo confirmar si es valedero o no, el único daguerrotipo que existe. Bueno, el enfrentamiento de Rosas y Urquiza determina un poco el término de lo que sería los Santos Lugares como campamento militar. Urquiza forma el ejército grande, logra el auxilio de Brasil, recibe 400.000 patacones por parte de Brasil. Brasil bloquea la escuadra a través del río de la Plata. La artillería brasilera pelea en la batalla. Es una batalla que estaba perdida de antemano. Lo
lo que conocemos como caseros. Ahí termina la época de Rosas, y a la derecha tenemos una gran figura de San Martín, que hay una calle, una estación que lo recuerdo, que es Martinero en Chilaver, que en esta casa le aconseja a Rosas retirarse a la ciudad de Buenos Aires y resistir mientras llegaban los ejércitos del resto de las provincias, porque salvo Corrientes ninguna provincia adhirió a Urquiza, y que lleguen también los indios. Acá, una de las cosas que hacía Rosas, junto con el poblamiento de las ciudades, que existan campamentos de indios. Lo hizo siempre, en todos los pueblos que fundó. Federación, hoy día Junín, 25 de Mayo, Tapalqué, Bahía Blanca, que la funda él como comandante de campaña y que se llamaba Fortaleza Protectora Argentina. Bueno, Chilaver, que es el héroe de Caseros, va a ser vilmente asesinado por orden de Urquiza, porque Chilaver le dijo claramente que él, peleando en Caseros, él había defendido a su patria. Y eso lo mortificó Urquiza, que lo mandó a que lo asesinen por la espalda. Como no lo pudieron hacer, lo tuvieron que matar a bayonetazos y a culatazos. Y su cadáver quedó insepulto cerca de 10 días. Esto lo denuncia Domingo Faustino Sarmiento, que era testigo presencial en su carta de Yungay. Finalmente, esto era lo que quedaba de esta casa en el año 1904. Pertenecía a la familia de Marchi. Ya le habían cambiado el techo, ya era otra... Pero hay un grupo de personas, de vecinos, que comienzan a presionar para que se compre la casa. Y esto finalmente se va a lograr en el año 1993, donde, gracias a la gestión del intendente Libonati y del Consejo Deliberante, se salva la única reliquia que quedó del campamento de los Santos Lugares. Hoy día lo van a conocer y vuelvo a reiterar, para mí es un honor que estén ustedes todos acá, para el municipio también es un honor, y bueno, esperamos muchas más jornadas como esta. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su excelente exposición. Por favor. Muy agradecidos.